Recuerdo perfectamente el día en que mi padre, Ramón, me entregó el primer libro de contabilidad. La cubierta de cuero estaba agrietada por los años de uso, y me dijo con esa voz ronca tan característica suya: «Hazlo nuestro, Miguel». Era una mañana de otoño en Valencia, con ese aroma a naranjos que siempre me ha reconfortado. La pequeña fábrica familiar de muebles que mi abuelo había fundado en los años 50 era entonces apenas un taller que sobrevivía gracias a unos pocos clientes fieles del barrio de Ruzafa. A mis 23 años, recién graduado en empresariales por la Universidad de Valencia, sentía una mezcla de orgullo y temor al enfrentarme a aquellos números que sostenían a nuestra familia. Mi padre no era hombre de muchas palabras, pero sus ojos brillaban con ese orgullo callado mientras me mostraba cada rincón de la oficina que sería mi segundo hogar durante las próximas 3 décadas. Los primeros años fueron un verdadero desafío. Pasaba las noches estudiando contabilidad avanzada en los libros que compraba de segunda mano en el mercado de Colón, y los días negociando con proveedores que me miraban con desconfianza por mi juventud. Carmen, mi esposa, aprendió a no esperarme para cenar y a guardarme un plato de paella o fideuá que yo recalentaba cerca de la medianoche, cuando finalmente regresaba a nuestro pequeño piso en Benimaclet. Muebles Montero empezó a crecer lentamente. Contraté a José Luis, un contable jubilado que había trabajado en el Corte Inglés, para que me ayudara a modernizar nuestros sistemas. Mientras, mi hermana Lucía terminaba sus estudios de diseño en Barcelona y regresaba a Valencia con ideas frescas que encantaban a mi padre. «Menudo ojo tiene tu hermana», exclamaba él cuando ella sugería nuevas líneas de productos. Yo asentía mientras revisaba los números, calculando márgenes, préstamos y riesgos. Celebré mi 30º cumpleaños en la oficina, rodeado de facturas y proyecciones financieras. Mi hijo Alejandro, entonces un niño de 5 años, me dibujó un despacho lleno de papeles y una figura triste que me representaba. Lo enmarqué y sigue en mi oficina como recordatorio silencioso de todo lo que sacrifiqué. A medida que la empresa crecía, mis sacrificios aumentaban proporcionalmente. Perdí el bautizo de mi sobrino por un cierre de trimestre, falté a la graduación de mi prima por una negociación con unos inversores madrileños, y cancelé 3 veces seguidas las vacaciones familiares en Peñíscola porque siempre había alguna crisis que resolver. Para cuando cumplí los 40, Muebles Montero había abierto tiendas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ya no éramos una pequeña fábrica valenciana, sino una marca reconocida en toda España. Mi padre apareció en la revista Emprendedores y Lucía se convirtió en la cara visible de la empresa, con su carisma natural y su don de gentes. Mientras tanto, yo permanecía en las sombras, optimizando procesos, reduciendo costes y haciendo crecer el negocio desde mi despacho sin ventanas. «Miguel es nuestro hombre de números», decía mi padre en las reuniones familiares, como si esa fuera una descripción suficiente para 3 décadas de dedicación. Y yo asentía, tragándome el orgullo herido, porque los números no mienten, cada año doblábamos beneficios gracias a mi gestión. El día que alcanzamos una valoración de 50 millones de euros, organicé una pequeña celebración en la oficina. Compré cava y pastas, y brindamos por el futuro. Lucía llegó tarde, deslumbrante tras una sesión fotográfica para Actualidad Económica, y mi padre la recibió con un abrazo que nunca me había dado a mí. «Este imperio es gracias a tu visión, hija», dijo, y todos asintieron mientras yo sostenía mi copa congelada a medio camino hacia mis labios. Esa noche, de regreso a casa en mi Audi, tomé la ruta larga por la Albufera. Aparqué frente al lago y contemplé el reflejo de la luna en el agua. Me pregunté en qué momento exacto había aceptado ser invisible. La respuesta me llegó con claridad, desde siempre. Desde que Lucía, con su cabello dorado y su risa contagiosa, se había convertido en la favorita de mi padre. Desde que yo, con mi seriedad y mi precisión, me había transformado en una herramienta eficiente pero sin brillo. Y sin embargo, seguí adelante. Cada mañana entraba puntual a las 7, repasaba informes, atendía llamadas, y construía silenciosamente el imperio que otros lucían. Porque creía que la lealtad significaba exactamente eso: sacrificio sin reconocimiento, entrega sin condiciones. La expansión internacional llegó como una consecuencia natural de nuestro crecimiento. Abrimos showrooms en Lisboa, París y Milán. Cada nuevo mercado traía consigo desafíos que yo resolvía metódicamente, mientras Lucía aparecía en las fotos de inauguración con políticos y celebrities. Los comentarios llegaban como dardos: si Miguel tuviera más presencia, es brillante,
pero tan soso, le falta ese toque que tiene su hermana. Durante 30 años, cada éxito de la empresa llevaba mi firma invisible. Cada crisis evitada era fruto de mis noches sin dormir. Cada beneficio, resultado de mis cálculos precisos. Y sin embargo, para el mundo exterior e incluso para mi propia familia, yo seguía siendo el hermano de Lucía, el hijo callado de Ramón, nunca simplemente Miguel, el artífice del Imperio Montero. La historia podría haber continuado así indefinidamente. Yo envejeciendo entre balances y proyecciones, aceptando migajas de reconocimiento, convenciéndome de que el éxito de la empresa era suficiente recompensa. Hasta que llegó aquella noche, el 65º cumpleaños de mi padre, cuando todo cambió para siempre. El restaurante Casa Manolo, en el centro histórico de Valencia, desbordaba de alegría aquella noche. Mi padre había insistido en celebrar su 65 cumpleaños en el mismo lugar donde había conocido a mi madre, un detalle romántico que contrastaba con su habitual pragmatismo. El salón privado estaba decorado con fotografías familiares que narraban su vida, su juventud en Murcia, la boda con mamá, la apertura de la primera tienda, Lucía recibiendo premios de diseño, y apenas 3 imágenes mías, todas relacionadas con la empresa. La paella humeaba en el centro de la mesa mientras el vino de Requena fluía generosamente. Tíos, primos y amigos de toda la vida brindaban por la salud de papá, quien, a pesar de sus años, mantenía ese porte imponente que siempre me había intimidado. A mi lado, Carmen apretaba mi mano por debajo de la mesa cada vez que alguien mencionaba el ojo visionario de Ramón y su hija. Después de tantos años, ella era la única que entendía lo que esos comentarios me hacían por dentro. Tras los postres, la típica tarta de almendra valenciana que tanto le gustaba a mi padre, llegó el momento de los discursos. Cada palabra de elogio hacia él me recordaba lo mucho que habíamos sacrificado para llegar hasta aquí. Cuando me tocó hablar, me limité a levantar mi copa y murmurar unas palabras sobre continuar su legado. Lucía, en cambio, cautivó a todos con anécdotas emotivas y planes de futuro que nunca había compartido conmigo. Fue durante el momento del café cuando todo se precipitó. Papá había salido a fumar uno de sus ducados al balcón que daba a la Plaza de la Virgen. La mayoría de los invitados charlaban animadamente, dispersos por el salón. Yo revisaba discretamente algunos correos en mi móvil cuando Lucía se acercó, con esa sonrisa que siempre presagiaba problemas. ¿Trabajando incluso hoy, hermanito?, preguntó, apoyándose en mi silla. Su perfume francés, demasiado intenso, me produjo un leve mareo. Solo compruebo que todo esté en orden para la reunión de mañana con los japoneses, respondí, guardando el teléfono. Lucía tomó un sorbo de su brandy y miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Su rostro perfectamente maquillado adquirió una expresión que nunca le había visto antes. Tenemos que hablar del futuro, Miguel. El futuro de Muebles Montero. Algo en su tono me puso en alerta. Carmen, que conversaba con una prima, me lanzó una mirada interrogante desde el otro lado del salón. Le hice un gesto tranquilizador que no sentía en absoluto. Claro, dije, incorporándome. Podemos concertar una reunión la próxima semana para... No, Miguel. Su voz bajó varios decibelios, adquiriendo ese filo cortante que reservaba para las negociaciones difíciles. Esto no es sobre estrategias de mercado o expansión. Es sobre ti. El camarero pasó ofreciendo más café. Cuando se alejó, Lucía continuó, papá y yo hemos estado hablando. La empresa necesita un cambio. Una reestructuración. ¿Qué tipo de reestructuración?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El consejo está de acuerdo en que necesitamos una dirección más dinámica, más adecuada a los tiempos que corren. Menos conservadora. Las palabras flotaron entre nosotros como pequeños puñales. 30 años de trabajo reducidos a conservador, como si fuera una enfermedad terminal. En otras palabras, respondí, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta, ¿quieres que me aparte? Lucía no tuvo la decencia de negarlo. En lugar de eso, pasó su dedo por el borde de la copa, creando un sonido agudo que me atravesó como una aguja. Eres un lastre, Miguel. Siempre lo has sido. Con tus precauciones, tus tablas de Excel y tus previsiones pesimistas. La empresa ha crecido a pesar de ti, no gracias a ti.
Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Durante un segundo, creí que me había equivocado, que había malinterpretado sus palabras. Pero la expresión de Lucía no dejaba lugar a dudas. Eres inútil, continuó, cada sílaba más venenosa que la anterior. Es hora de que desaparezcas de la empresa. En ese momento, mi padre regresó del balcón. El olor a tabaco se mezclaba con su colonia de siempre. Se detuvo junto a nosotros, observando la escena con sus ojos oscuros que tanto me habían intimidado desde niño. No necesitaba explicaciones, su mirada me dijo que lo sabía todo. Durante un instante eterno, esperé. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que recordara las innumerables veces que había salvado la empresa de las ideas impulsivas de Lucía. Que reconociera, aunque fuera por una vez, mi papel en la construcción del imperio familiar. Pero se mantuvo en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Un silencio que confirmaba su complicidad. Papá, murmuré, buscando en su rostro algún indicio de duda. Ramón Montero, patriarca de nuestro clan, simplemente desvió la mirada hacia las fotografías que decoraban la pared, como si buscara respuestas en el pasado. Cuando volvió a mirarme, sus ojos contenían una sentencia inapelable. Tu hermana tiene una visión clara para Muebles Montero. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas. No terminó la frase. No hacía falta. El veredicto estaba dictado. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Las conversaciones, las risas, la música suave de fondo, todo se condensó en un zumbido distante mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. 30 años de mi vida, desechados como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Una calma extraña me invadió entonces. No ira, no desesperación, sino una claridad absoluta. Vi el tablero completo por primera vez, yo siempre había sido prescindible para ellos. Una herramienta, no un miembro de la familia. Me puse de pie con una serenidad que no sabía que poseía. La sala pareció silenciarse momentáneamente, o quizás fue solo mi percepción alterada por la adrenalina. Entiendo, dije, y mi voz sonó perfectamente controlada incluso a mis propios oídos. Les deseo lo mejor. Mi padre abrió la boca, quizás sorprendido por mi reacción, pero yo ya me había dado la vuelta. Crucé el salón sintiendo todas las miradas sobre mí. Carmen me interceptó a medio camino, preocupación evidente en sus ojos marrones. ¿Miguel? ¿Qué pasa? Le sonreí levemente, tomando su mano. Es hora de irnos, cariño. Te lo explicaré en el coche. Recogimos nuestros abrigos en silencio. Mi sobrino Diego, hijo de Lucía, corrió hacia mí para un abrazo de despedida. Lo levanté en brazos una última vez, consciente de que quizás no volvería a verlo en mucho tiempo. ¿Vendrás a mi cumpleaños, tío Miguel?, preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Haré lo posible, campeón, respondí, sabiendo que era una promesa que no podría cumplir. Al salir, lancé una última mirada a la escena familiar. Mi padre había retomado su posición central, copa en mano, Lucía a su lado con una sonrisa triunfal apenas disimulada. El resto de la familia continuaba la celebración, ajena al drama que acababa de desarrollarse. Nadie nos detuvo cuando cruzamos la puerta hacia la noche valenciana. Nadie corrió tras nosotros para pedir explicaciones o disculpas. El frío de febrero me golpeó el rostro como una bienvenida a mi nueva realidad. Estaba solo, pero curiosamente, por primera vez en décadas, también me sentía libre. El Audi deslizaba por la avenida del Cid con suavidad, como si también él entendiera la importancia de ese momento. Carmen miraba por la ventanilla, respetando mi silencio mientras procesaba lo ocurrido. Las luces de Valencia se reflejaban en el parabrisas, difuminadas por una fina llovizna que había comenzado a caer, como si el cielo comprendiera la gravedad de aquella noche. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó finalmente Carmen cuando tomamos la salida hacia la autovía. Me han expulsado, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Lucía y mi padre consideran que soy prescindible. Carmen soltó una maldición que nunca le había escuchado antes. En nuestros 28 años de matrimonio, siempre había sido ella la voz de la mesura,
la que aconsejaba paciencia cuando yo me frustraba con mi familia. ¿Y lo aceptas así? Sin más, su voz temblaba de indignación. 30 años, Miguel. ¿30 años para que te traten como a un empleado cualquiera? No respondí de inmediato. En lugar de tomar el desvío hacia nuestra urbanización en Rocafort, continué por la autovía hacia ninguna parte en particular. Necesitaba distancia, perspectiva. Necesitaba no estar rodeado de fotos familiares y recuerdos. ¿A dónde vamos?, preguntó Carmen, notando el cambio de ruta. No lo sé todavía, admití. Pero no puedo volver a casa. No esta noche. Condujimos en silencio durante casi una hora. La radio murmuraba una melodía de Serrat que hablaba de caminos y decisiones. Pasamos Chiva, Buñol, y seguimos hacia el interior de Valencia. Con cada kilómetro que nos alejaba de la ciudad, mi mente se aclaraba, como si la distancia física también creara distancia emocional. Paremos en Requena, sugirió Carmen finalmente. Conozco un hotel pequeño cerca de la plaza. Podemos descansar y pensar con más claridad mañana. El Hotel Casa de la Viña era exactamente lo que necesitábamos, discreto, acogedor y lo suficientemente anónimo. La recepcionista, una mujer mayor con ojos amables, no hizo preguntas cuando pedimos una habitación a medianoche, sin equipaje. Una vez en la habitación, con sus paredes de piedra antigua y su ventana que daba a viñedos ahora invisibles en la oscuridad, me senté en el borde de la cama y dejé que la realidad de mi situación me golpeara por completo. 30 años, murmuré, más para mí mismo que para Carmen, que preparaba un té con la pequeña tetera eléctrica de la habitación. 30 años construyendo algo que nunca fue realmente mío. Carmen se sentó a mi lado, entregándome una taza humeante que olía a canela y consuelo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con esa franqueza directa que siempre había sido su forma de enfrentar las crisis. Miré el vapor que ascendía de la taza, formando figuras efímeras en el aire frío de la habitación. La pregunta debería haberme angustiado, pero extrañamente, provocó una sonrisa en mis labios. Lo curioso es que ya lo sé, respondí. Creo que una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Me levanté y me acerqué a la ventana. La lluvia había cesado, dejando un cielo sorprendentemente despejado donde brillaban estrellas que en Valencia nunca podíamos ver. ¿Recuerdas cuándo nos conocimos? ¿Cuándo te dije que algún día tendría mi propia empresa de muebles, diseñados por mí, fabricados bajo mi supervisión? Carmen asintió. En la facultad. Pensé que eras un soñador. Lo era. Pero enterré ese sueño para salvar la empresa familiar. Sacrifiqué mi visión por la de mi padre. Me giré para mirarla directamente. En sus ojos vi el reflejo de mi propia determinación naciente. Lo que no saben Lucía y mi padre es que, durante estos años, no solo he salvado la empresa varias veces. También he tomado precauciones. ¿Qué tipo de precauciones?, preguntó Carmen, enderezándose, repentinamente alerta. Sonreí mientras sacaba mi teléfono. Abrí una carpeta protegida con contraseña y le mostré varios documentos escaneados. Hace 2 años, cuando Lucía comenzó a tratar con los inversores italianos a mis espaldas, supe que eventualmente intentaría apartarme. Así que consulté discretamente con Martínez. Carmen conocía bien a Alberto Martínez, un abogado mercantil que había sido mi compañero de universidad y que ahora dirigía uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. ¿Y qué te aconsejó? Me mostró ciertas irregularidades en la estructura accionarial de la empresa. Vacíos legales creados durante la transición de sociedad limitada a anónima. Vacíos que yo podía aprovechar. Me senté junto a ella, deslizando el dedo por la pantalla para mostrarle más documentos. Durante los últimos 18 meses, he estado reestructurando silenciosamente la composición accionarial. Pequeños cambios, tan graduales que nadie los notó. Transferencias entre filiales, ampliaciones de capital estratégicas. Carmen me miró con una mezcla de asombro y admiración. Miguel, ¿qué has hecho exactamente? Bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Por primera vez en décadas, sentí el placer de tener todas las cartas en mi mano. Técnicamente, soy el accionista mayoritario de Muebles Montero.
Controlo el 51% de las acciones a través de una red de sociedades que, en última instancia, me pertenecen a mí. Solo a mí. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar el tic-tac del viejo reloj en el pasillo del hotel. Carmen se llevó una mano a la boca, procesando la magnitud de mi revelación. Pero ellos no lo saben, susurró finalmente. Por eso estabas tan tranquilo esta noche. Asentí lentamente. Todos estos años pensando que yo era el contable aburrido, el hermano sin carisma, el hijo obediente. Nunca imaginaron que también podía ser estratega. Me levanté y comencé a trazar un plan improvisado en el pequeño bloc de notas del hotel. La adrenalina había reemplazado al cansancio, y mi mente trabajaba con una claridad que no había experimentado en años. Mañana a primera hora llamaré a Martínez. Necesitamos activar el protocolo que preparamos. Para el mediodía, la noticia habrá llegado al Consejo de Administración. Carmen se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro mientras observaba mis anotaciones. ¿Y después?, preguntó suavemente. Me giré para mirarla a los ojos, esos ojos que habían sido testigos de 3 décadas de sacrificios silenciosos. Después, reconstruiremos todo a nuestra manera. Sin compromisos, sin sacrificios innecesarios. La empresa que siempre debimos tener. Esa noche dormí sorprendentemente bien, arrullado por el sonido distante de un tren que cruzaba los campos de Requena. No soñé con venganza ni con ajustes de cuentas, sino con mesas de diseño limpio, estanterías funcionales y espacios habitables que siempre había querido crear. Por primera vez en muchos años, el futuro no se presentaba como una extensión del pasado, sino como un territorio inexplorado y lleno de posibilidades. Al amanecer, me desperté antes que Carmen. Preparé café en la habitación y me senté junto a la ventana para contemplar los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañados por la luz dorada del amanecer valenciano. Saqué mi teléfono y comencé a redactar un correo para Martínez, detallando los pasos a seguir. Mientras las palabras fluían en la pantalla, una extraña sensación de paz me invadió. No era el fin de mi carrera lo que había ocurrido anoche en el restaurante Casa Manolo. Era, por fin, el verdadero comienzo. El café del Hotel Casa de la Viña sabía diferente esa mañana. Más intenso, más dulce, como si mis sentidos se hubieran agudizado tras aquella noche de revelaciones. Carmen dormía aún, agotada por la montaña rusa emocional de las últimas horas. Yo, en cambio, me sentía más despierto que nunca, casi eufórico ante lo que estaba por venir. A las 8 en punto, como cada mañana durante los últimos 30 años, revisé mi correo. La bandeja de entrada desbordaba de mensajes urgentes, 3 de Lucía, 2 de mi padre, y uno especialmente interesante de Javier Torralba, nuestro director financiero y mi mano derecha, aunque nadie en la empresa lo sabía. Algo está pasando, decía el asunto. Sonreí para mis adentros. En lugar de responder, me serví otra taza de café y salí a la pequeña terraza. Requena despertaba lentamente bajo un sol tímido que se filtraba entre nubes dispersas. Los viñedos se extendían como un mar verde hasta el horizonte, recordándome que existía un mundo más allá de las paredes de mi oficina en Valencia. A las 8:30, mi teléfono vibró con una llamada de Martínez. Buenos días, Miguel. Recibí tu correo. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Completamente, respondí sin vacilar. Activa el protocolo Albufera. Protocolo Albufera activado, confirmó con ese tono profesional que siempre me había transmitido confianza. Las notificaciones oficiales saldrán en 1 hora. ¿Estarás disponible? Lo estaré, aseguré. Y Alberto, gracias por todo. Para eso están los amigos, respondió, y casi pude verlo sonreír al otro lado de la línea. Disfruta del espectáculo. A las 9:45, mientras Carmen y yo desayunábamos en el restaurante del hotel, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Ignoré las llamadas mientras untaba mermelada de naranja en una tostada crujiente. ¿No vas a contestar?, preguntó Carmen, observando la pantalla que se iluminaba cada pocos segundos. Aún no, respondí. Dejemos que crezca un poco la incertidumbre. Finalmente, a las 10:30, respondí a una llamada. No de Lucía, no de mi padre,
sino de Javier Torralba. Miguel, ¿dónde diablos estás? Su voz sonaba tensa, casi aterrorizada. Esto es un caos. Tu padre está furioso, Lucía está histérica, y acaba de llegar una notificación notarial que... Respira, Javier, le interrumpí con calma. Todo está bajo control. Mi control. Un silencio atónito precedió a su siguiente pregunta. ¿Tú sabías de esto? ¿Es cierto entonces? Cada palabra, confirmé. Soy el accionista mayoritario de Muebles Montero. Y he decidido ejercer mis derechos. Otro silencio, y luego una risa incrédula. Dios mío, Miguel. Siempre supe que eras más listo que todos ellos juntos, pero esto es magistral. ¿Cómo está la situación allí?, pregunté, haciendo un gesto a Carmen para indicarle que todo iba según lo planeado. Un auténtico terremoto, describió Javier. Tu padre está encerrado en su despacho con ese abogado suyo, Peláez. Lucía ha llamado a media Valencia intentando entender qué ha pasado. El consejo quiere una reunión extraordinaria inmediata. Perfecto, dije, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado. Mantente neutral, Javier. Cuando llegue el momento, te necesitaré a mi lado. Siempre he estado a tu lado, Miguel, respondió con una lealtad que me conmovió. Aunque nadie lo supiera. Tras colgar, un mensaje de voz entró en mi buzón. Era de Rafael Domenech, el abogado familiar que había gestionado los asuntos legales de Muebles Montero desde que mi padre fundó la empresa. Su voz, habitualmente serena, temblaba ligeramente. Miguel, soy Rafael. Ha llegado una documentación inquietante esta mañana. Tu hermana está aquí conmigo y, francamente, ambos necesitamos hablar contigo con urgencia. Por favor, llámame en cuanto puedas. Reproduje el mensaje para Carmen, que escuchó con una sonrisa creciente. Inquietante, repitió ella, saboreando la palabra. Qué forma tan elegante de decir que les has dado un jaque mate. Antes de que pudiera responder, otra llamada entró. Esta vez, el nombre de Lucía parpadeaba en la pantalla. Dudé un momento, luego decidí responder, poniendo el altavoz para que Carmen también pudiera escuchar. Miguel, ¿qué demonios está pasando? La voz de mi hermana sonaba irreconocible, una mezcla de furia e incredulidad. ¿Dónde estás? ¿Y qué significa toda esta mierda legal que ha llegado? ¿Es algún tipo de broma? Buenos días a ti también, Lucía, respondí con una tranquilidad que pareció enfurecerla aún más. No es una broma. Es simplemente el resultado de 30 años de trabajo y previsión. Esto es imposible, estalló. No puedes tener el control mayoritario. Es absurdo. Papá revisó personalmente la estructura accionarial hace apenas 6 meses. Papá vio lo que yo quería que viera, expliqué. Al igual que tú. Siempre me subestimasteis, ¿recuerdas? El aburrido Miguel, el hombre de los números, el hermano sin visión. Un silencio sepulcral seguido de un sonido que parecía ser Lucía dejándose caer en una silla. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz ahora más pequeña. ¿Por qué hacer algo así? ¿De verdad necesitas preguntarlo? Después de lo de anoche, después de 30 años siendo invisible, ¿realmente no lo entiendes? Otro silencio. Podía imaginarla perfectamente, sentada en su inmaculada oficina con vistas al mercado central, su perfecto peinado ligeramente descompuesto por primera vez en años, tratando desesperadamente de encontrar una salida a la situación. Papá quiere hablar contigo, dijo finalmente. Está destrozado, Miguel. Sentí una punzada inesperada. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. Estaré en Valencia esta tarde, concedí. Reunión en la sala de juntas a las 5. Todos los miembros del consejo, tú, papá, y los abogados. Entonces hablaremos. Miguel, por favor, esto es una locura. Somos familia, podemos. Hasta las 5, Lucía, la interrumpí y colgué. Carmen me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, tomando mi mano sobre la mesa. Sorprendentemente, sí, respondí,
descubriendo que era cierto. Es como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Pasamos el resto de la mañana paseando por las calles empedradas de Requena. Visitamos la iglesia de El Salvador, compramos vino en una bodega centenaria, y por unas horas, fuimos ampliamente Miguel y Carmen, una pareja normal disfrutando de un día en un pueblo bonito. A la hora de comer, recibí un mensaje de texto de mi padre. Solo 5 palabras que resumían toda una vida de expectativas truncadas. ¿Cómo has podido hacerme esto? No respondí. Algunas preguntas merecen ser contestadas cara a cara, y otras ampliamente quedan mejor sin respuesta. Mientras conducíamos de regreso a Valencia, con el sol de la tarde, proyectando sombras alargadas sobre los campos, Carmen sintonizó Radio Nacional. Las noticias económicas mencionaban movimientos inesperados en una de las principales empresas del sector del mueble. La tormenta comenzaba a extenderse más allá del ámbito familiar. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó Carmen mientras las torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias aparecían en el horizonte, señalando nuestra llegada a Valencia. Asentí, sintiendo cómo mi determinación se fortalecía con cada kilómetro. He estado preparándome toda mi vida. La sede de Muebles Montero se alzaba imponente en el Parque Tecnológico de Paterna, un edificio de cristal y madera que yo mismo había diseñado junto al arquitecto Tomás Ferrer, aunque, como siempre, el reconocimiento se lo había llevado Lucía. Al entrar en el aparcamiento subterráneo, noté algo inusual: el espacio reservado para mi coche, normalmente relegado a un rincón alejado, había sido repintado y situado junto al de mi padre. Parece que ya están haciendo cambios, comentó Carmen con una sonrisa irónica. Demasiado tarde, respondí, estacionando deliberadamente en mi antiguo sitio. El ascensor nos llevó directamente a la 7ª planta. Marta, la recepcionista que llevaba con nosotros desde los inicios, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Don Miguel, qué alegría verle. Ha sido una mañana complicada. Le sonreí con afecto. Marta era una de las pocas personas que siempre había reconocido mi verdadero papel en la empresa. ¿Están ya todos en la sala de juntas?, pregunté. Todos, señor. Desde hace casi una hora. Asentí y me dirigí por el pasillo principal, donde decenas de empleados se asomaban discretamente para verme pasar. Los rumores debían haber corrido como la pólvora. Carmen me apretó la mano una última vez antes de dirigirse a la cafetería. Estaré aquí si me necesitas, susurró. Habíamos acordado que esta parte del camino debía recorrerla solo. Al abrir las puertas de la sala de juntas, el silencio que se hizo fue absoluto. Alrededor de la gran mesa de roble diseñada por mi abuelo, una de las pocas piezas originales que conservábamos, estaban sentados los miembros del Consejo de Administración, el banquero Esteban Soler, la inversora catalana Montserrat Puig, nuestro proveedor principal Antonio Fernández, y 3 representantes de fondos de inversión cuyas caras apenas recordaba. En un extremo, Rafael Domenech junto a otro abogado que no conocía. Y presidiendo la mesa, mi padre y Lucía. Buenas tardes, saludé con una calma que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Nadie respondió. Mi padre, sentado en la cabecera, su trono durante 4 décadas, me miraba con una expresión que nunca le había visto: miedo. Lucía, a su derecha, mantenía la compostura a duras penas. Señor Montero, intervino finalmente Rafael, rompiendo el incómodo silencio. Como comprenderá, estamos todos sorprendidos por los acontecimientos de esta mañana. Lo imagino, respondí, tomando asiento justo frente a mi padre, en el extremo opuesto de la mesa. Aunque no debería ser tan sorprendente. Todos los documentos están en regla, todas las transferencias fueron legales y transparentes. Simplemente, nadie prestó suficiente atención. Eso es discutible, intervino el abogado desconocido con acento madrileño. Mi despacho considera que existen irregularidades en la forma en que se estructuraron ciertas operaciones societarias. Le presento a Ignacio Vidal, dijo Lucía con un destello de esperanza. El mejor abogado mercantil de Madrid. El segundo mejor, corregí. El mejor es Alberto Martínez, mi abogado, que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy porque está presentando toda la documentación pertinente ante el registro mercantil. Vidal frunció el ceño.
Su rivalidad con Martínez era conocida en los círculos legales. Bien, dije, abriendo mi portafolio de cuero, un regalo de Carmen en nuestro 20º aniversario, y extrayendo una carpeta de documentos. Vayamos al grano. Como todos ustedes habrán sido informados esta mañana, soy el propietario legítimo del 51% de las acciones de Muebles Montero S.A. Esto no es una estratagema, ni un error contable, ni una interpretación creativa de los estatutos. Es un hecho jurídico, respaldado por documentación impecable. Hice circular copias de un gráfico simplificado que mostraba la estructura accionarial actual. Los presentes lo estudiaron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la admiración profesional. ¿Cómo? La voz de mi padre sonó débil, casi rota. ¿Cómo es posible? Yo fundé esta empresa. Yo controlaba cada aspecto. Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde mi llegada. Precisamente ese fue tu error, papá. Creías controlar todo, pero solo controlabas lo que podías ver. Y decidiste no verme a mí. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Montserrat Puig, siempre la más pragmática del grupo, se aclaró la garganta. Lo que me gustaría saber, Miguel, es cuándo exactamente realizaste estos movimientos. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años, expliqué. Cuando descubrí ciertos planes para apartarme de la dirección de la empresa. Lucía se movió incómoda en su asiento, pero no interrumpió. El primer paso fue la creación de Albufera Investments, una sociedad instrumental constituida en Valencia. Absolutamente legal y transparente. Esta sociedad adquirió gradualmente participaciones minoritarias en 3 de nuestras filiales, Montero Distribución, Montero Internacional y Montero Diseño. Paralelamente, reestructuré la deuda de Montero Fabricación para convertir parte de los préstamos en capital social. Hice una pausa para que asimilaran la información. El banquero Soler asintió con un respeto que nunca me había mostrado antes. Lo más elegante, continuó Soler, fue cómo utilizaste la ampliación de capital del año pasado para diluir las participaciones cruzadas. Un movimiento maestro que pasó completamente desapercibido. Porque nadie esperaba que el aburrido contable tuviera un plan, comentó Antonio Fernández, nuestro proveedor, con lo que pareció ser un tono de admiración. Mi padre se frotaba las sienes, visiblemente afectado. Lucía, en cambio, había recuperado parte de su compostura y ahora me observaba con una expresión calculadora. Bien, has ganado esta batalla, concedió finalmente. ¿Qué pretendes ahora? ¿Venganza? ¿Echarnos a papá y a mí? La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi respuesta. Por un instante, recordé cada humillación, cada desaire, cada momento en que mi trabajo había sido menospreciado o ignorado. La tentación de responder afirmativamente era poderosa. Pero no era ese mi plan. Nunca lo había sido. No, respondí finalmente. No pretendo echaros. Pretendo restaurar el equilibrio. Extraje un segundo documento de mi carpeta y lo deslicé hacia el centro de la mesa. Rafael lo tomó y comenzó a leerlo, sus cejas elevándose progresivamente. Es un nuevo organigrama, explicó a los demás. Una reestructuración completa de la dirección de la compañía. Efectivamente, confirmé. A partir de hoy, Muebles Montero tendrá 3 divisiones principales, diseño y marketing, que seguirá bajo la dirección de Lucía, producción y operaciones, que estará a cargo de nuestro excelente director de fábrica, Jorge Martí, aquí presente, y finanzas y estrategia, mi departamento. Hice una pausa antes de añadir, todas ellas reportando directamente a un nuevo CEO, yo. Mi padre, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Su figura, antaño imponente, parecía ahora disminuida, como si mis palabras hubieran extraído algo vital de él. ¿Y yo?, preguntó con una dignidad que, a pesar de todo, no pude dejar de admirar. ¿Qué papel tiene el fundador en tu nuevo esquema? Presidente honorario del Consejo, respondí sin vacilar. Con voz pero sin voto ejecutivo. Tu experiencia seguirá siendo valiosa, papá. Pero ya es hora de que disfrutes de lo que has construido sin la carga diaria de la gestión.
Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente. ¿De rabia? ¿De alivio? ¿De una mezcla de ambos? Nunca lo sabría con certeza. Votemos entonces, propuso Montserrat Puig, siempre práctica. Aunque con la nueva distribución accionarial, el resultado parece evidente. La votación fue una mera formalidad. Con mi 51% y el apoyo inmediato de 3 consejeros más, la nueva estructura quedó aprobada en cuestión de minutos. Lucía se abstuvo, mi padre votó en contra. Un gesto simbólico que respetaba su dignidad. Cuando la reunión concluyó, la mayoría de los consejeros se acercaron a felicitarme discretamente. Algunos, me di cuenta, estaban recalculando rápidamente su relación conmigo, ajustándose a la nueva realidad. Era fascinante observar cómo el poder transformaba instantáneamente la percepción de los demás. Mi padre fue el último en levantarse. Se acercó a mí lentamente, mientras la sala se vaciaba. Siempre pensé que eras como tu madre, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Prudente, metódico, sin ambición. Me equivoqué. Eres más Montero de lo que nunca imaginé. No supe si tomarlo como un cumplido o como una acusación. Quizás era ambas cosas. Mañana, dije, estrechando formalmente su mano, hablaremos de los detalles de la transición. Hoy ha sido un día largo para todos. Asintió una sola vez y salió de la sala con pasos lentos pero firmes, la espalda recta, manteniendo el orgullo intacto a pesar de la derrota. Me quedé solo en la gran sala de juntas, contemplando la ciudad de Valencia a través de los ventanales. El sol empezaba a ponerse, tiñendo de naranja los edificios y las lejanas aguas del Mediterráneo. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones, satisfacción, cierto remordimiento, y sobre todo, una inmensa responsabilidad. 50 millones de euros, 200 empleados, 3 generaciones de historia familiar. Todo ahora descansaba oficialmente sobre mis hombros. Y por primera vez en mi vida, el peso me pareció exactamente adecuado. Aquella noche dormí en casa por primera vez desde la cena de cumpleaños. Al entrar en nuestro hogar en Rocafort, todo parecía extrañamente igual y diferente a la vez. Las mismas fotografías en las paredes, los mismos muebles, muchos de ellos prototipos que nunca llegaron a producción, el mismo olor a jazmín del jardín colándose por las ventanas, pero yo era otra persona. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen mientras preparaba una infusión de tila en la cocina. Como si hubiera vivido 2 vidas completamente distintas en menos de 48 horas, respondí sinceramente. Es desconcertante. Nos sentamos en la terraza, contemplando las luces de Valencia a lo lejos. El aire nocturno traía el aroma de los campos de naranjos y el sonido distante del mar. Una noche perfecta para reflexionar sobre el futuro. ¿Crees que podrás trabajar con ellos?, preguntó Carmen finalmente, formulando la pregunta que flotaba en mi mente desde la reunión. Con Lucía, quiero decir. Después de todo lo ocurrido. Suspiré, contemplando la pregunta desde todos los ángulos posibles. No será fácil, admití. Pero es necesario. Lucía tiene un talento innegable para el diseño y el marketing. La empresa la necesita. Y tú necesitas demostrar que eres mejor que ellos, añadió Carmen con esa perspicacia que siempre me desarmaba. Que puedes perdonar lo que ellos nunca pudieron. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Incluso en mi momento de mayor triunfo, seguía buscando de alguna manera la aprobación, ya no de mi padre o mi hermana, sino quizás de algún juez invisible que evaluara mi valía moral. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Sin sueños, sin sobresaltos, como si mi cuerpo reconociera que, por fin, estaba exactamente donde debía estar. La mañana siguiente marcaba oficialmente mi primer día como CEO de Muebles Montero. Me detuve frente al espejo más tiempo de lo habitual. Me ajusté la corbata azul marino, seria pero no severa, y observé las canas que comenzaban a poblar mis sienes. A los 53 años, asumía por fin el control de mi destino. Al llegar a la oficina, me sorprendió encontrar a todo el personal reunido en el vestíbulo principal. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto el aplauso se convirtió en una ovación. Rostros que conocía desde hacía décadas me miraban con respeto y, en muchos casos, con genuino afecto.
Me di cuenta entonces de algo que nunca había considerado. Mientras yo me sentía invisible en las altas esferas de la empresa, para muchos empleados siempre había sido el verdadero corazón de Muebles Montero. Gracias, dije cuando los aplausos amainaron. Pero el trabajo apenas comienza. Tenemos mucho por delante. Javier Torralba se acercó con una carpeta de documentos listos para firmar y una sonrisa cómplice. Todo en orden, jefe, dijo con un guiño. La transición está siendo más suave de lo esperado. ¿Mi padre? Pregunté mientras caminábamos hacia mi nuevo despacho, el antiguo despacho de mi padre, para ser precisos. Llegó temprano, recogió algunas cosas personales y se fue. Dijo que necesitaba unos días para reflexionar. Pero dejó esto para ti. Me entregó un sobre de papel grueso con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Ramón Montero. Lo guardé en el bolsillo, decidiendo leerlo en privado más tarde. La mañana transcurrió en un torbellino de reuniones, llamadas y decisiones que ahora requerían mi aprobación final. A media mañana, Lucía apareció en la puerta de mi despacho. ¿Puedo pasar?, preguntó con una formalidad que nunca había existido entre nosotros. Por supuesto, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó con esa elegancia natural que siempre la había caracterizado. Vestía un traje sastre color crema que contrastaba con su cabello oscuro, perfectamente recogido. Por un momento, ninguno de los dos habló. He estado revisando tu propuesta para la nueva colección Mediterráneo, dije finalmente, rompiendo el hielo. Es brillante. Exactamente lo que necesitamos para el mercado italiano. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo parecido al alivio. Pensé que la rechazaría solo por ser mía, admitió. Eso sería un pésimo negocio, respondí con sinceridad. Y si hay algo que los dos hemos heredado de papá es que los negocios van primero. Una sonrisa tenue, la primera genuina que compartíamos en años, se dibujó en sus labios. Sobre lo que dije aquella noche, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. El pasado es pasado, Lucía. Ahora me interesa el futuro. Nuestra empresa tiene un potencial enorme que aún no hemos explotado por completo. ¿Nuestra empresa?, repitió, enarcando una ceja perfectamente delineada. Siempre lo ha sido, afirmé. La diferencia es que ahora todos sabemos exactamente cuál es nuestro lugar en ella. La tensión entre nosotros seguía presente, pero transformada en algo más manejable, más productivo. No éramos amigos, quizás nunca lo seríamos, pero podíamos ser socios eficientes. El Consejo quiere una presentación formal del nuevo plan estratégico para el viernes, dijo, volviendo al terreno seguro de los negocios. ¿Trabajamos juntos en ello? Nos vemos en la sala de juntas a las 4, acordé. Cuando se fue, saqué el sobre que me había dejado mi padre. Dentro había una llave antigua y una nota manuscrita: la bodega es tuya ahora. Úsala con sabiduría. La bodega de vinos de Ramón Montero era legendaria en Valencia. Una colección privada valorada en millones, almacenada en la antigua casa familiar de Godella. Más que un regalo, era un reconocimiento, una transmisión simbólica del legado familiar. A media tarde, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Llamé a Tomás Ferrer, el arquitecto con quien había diseñado en secreto una colección de muebles modulares que nunca me había atrevido a presentar oficialmente. ¿Sigues interesado en nuestra colaboración?, pregunté sin preámbulos. ¿Bromeas? Llevo años esperando esta llamada, Miguel, respondió con entusiasmo. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. Es hora de que Montero Concept Line vea la luz. El resto de la semana transcurrió en una sucesión de pequeñas revoluciones. Reorganizamos departamentos, revisamos contratos con proveedores, y lanzamos una auditoría completa para identificar ineficiencias. Para mi sorpresa, Lucía resultó ser una colaboradora mucho más valiosa de lo que había anticipado, una vez que las jerarquías quedaron claramente establecidas. El viernes por la tarde, mientras presentábamos el nuevo plan estratégico al Consejo, noté que mi padre se había deslizado silenciosamente en la sala y observaba desde el fondo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo sonrisas ni gestos dramáticos, solo un reconocimiento silencioso entre dos hombres que finalmente se veían como iguales.
El fin de semana siguiente, Carmen y yo decidimos escaparnos a Peñíscola, esas vacaciones tantas veces postergadas que ahora podíamos disfrutar sin culpa. Sentados en la terraza de un restaurante frente al mar, con el castillo templario recortado contra el cielo del atardecer, brindamos con cava valenciano. Por el nuevo Miguel, propuso Carmen, sus ojos brillando con orgullo. No, corregí, tomando su mano. Por nosotros. Por todo lo que viene ahora. 2 semanas después, organizamos una jornada de puertas abiertas para que las familias de los empleados conocieran la fábrica. Fue idea de Carmen, quien siempre había insistido en que una empresa es ante todo una comunidad. Ver a los hijos de nuestros trabajadores corriendo entre prototipos de sofás y camas, mientras sus padres les explicaban con orgullo su trabajo, me hizo comprender algo fundamental. El verdadero legado no está en los números de una cuenta bancaria o en un apellido en un edificio. Está en lo que construimos juntos, en el impacto que dejamos en las vidas que tocamos. Esa noche, de regreso a casa, pasamos frente a la antigua fábrica en Ruzafa, ahora convertida en un pequeño museo de la historia de la empresa. Me detuve un momento, contemplando el edificio donde todo había comenzado. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comenté a Carmen mientras reanudábamos la marcha. Durante 30 años creí que estaba construyendo el imperio de mi padre. Ahora me doy cuenta de que siempre estuve construyendo el mío propio, aunque no lo supiera. Siempre lo supiste, respondió ella con esa intuición que me seguía maravillando después de tantos años. Solo necesitabas el valor para reclamarlo. Al llegar a casa, encontré un mensaje de mi hijo Alejandro desde Nueva York, donde trabajaba como arquitecto. Papá, he estado pensando en tu propuesta. Creo que es el momento perfecto para volver a Valencia y unirme a la empresa. Hablemos pronto. Sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. Una nueva generación estaba lista para sumarse al legado, pero esta vez, las reglas serían diferentes. No habría favoritos, no habría roles impuestos, solo oportunidades basadas en el talento y la dedicación. 3 décadas de sacrificio silencioso habían culminado no en un acto de venganza, sino en algo mucho más significativo, la posibilidad de rehacer la historia familiar, de construir algo verdaderamente nuestro, algo que perduraría mucho después de que yo, como mi padre antes que yo, pasara el testigo. Y esa noche, mirando las estrellas desde nuestra terraza en Rocafort, con el rumor lejano de Valencia como banda sonora, me sentí por fin completo. Y absolutamente imparable.